Tenemos buena hora. Vamos a iniciar. Estábamos viendo la última clase y nos habíamos quedado en el principio de supremacía constitucional. ¿Me escuchan, compañeros? ¿Tienen recepción? Sí, Lick, se Ok. escucha. Bueno, entonces algunos compañeros se van a ir uniendo, pero ahí vamos a ir. El principio de supremacía constitucional, ¿verdad? Es un principio que nos indica que no hay ninguna ley, ninguna norma, ningún reglamento que esté por encima de la Constitución y leyes constitucionales. Y si existiese una que lo contradiga, será nula ipso iure, nula de pleno derecho. El autor, el doctor Alberto Pereira Orozco, indica, ¿verdad?, que la supremacía de la Constitución tiene su origen principal en la fuente de la que proviene, entendiendo que dicha fuente es el poder constituyente. Y esto es lo que le da carácter de superioridad sobre toda otra clase de normas que no tienen esa fuente originaria dentro del ordenamiento jurídico. Dicha supremacía se inspira en principios políticos, constitucionales y sociales que son determinantes. La soberanía popular como base de la organización política de la comunidad, la primacía de la persona humana sobre las instituciones del Estado y el régimen de legalidad solamente justificado por su legitimidad. La doctrina que consagró el principio de supremacía normativa de la Constitución fue el resultado de análisis y estudios reiterados que tuvieron como resultado fundamental la instrumentación del principio de la judicial review, que reconocerá el poder de los tribunales de declarar nulas a efecto de su inaplicación las leyes que contradigan a la Constitución. Esta doctrina arriba a su punto culminante cuando se da la sentencia de la Corte de los Estados Unidos en el año 1803. La famosa, ese es el génesis de la supremacía constitucional, ¿verdad? La famosa sentencia del caso Mason Marbury, ¿verdad? Génesis de la supremacía constitucional. Esta doctrina arriba es su punto culminante cuando se da la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1803, en el caso Marbury versus Madison, obra del juez John Marshall, que concreta definitivamente en los términos de la sentencia que the Constitution is superior to any ordinance of the legislature, que quiere decir la Constitución es superior a toda ley ordinaria de la legislatura. Quiere decir que la Constitución es superior, ¿verdad? Pero eso lo vemos que viene del año 1803, pero hay algo bien importante que se da modernamente, y ya lo hemos venido hablando poco a poco. El famoso bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad que es, ahí sí que nuevo, ¿verdad? De allá del año del expediente de 1822 del año 2011, cuya fecha de sentencia es el 17 de julio del año 2012. ¿Qué les quiero decir? El principio de supremacía constitucional rige, ¿verdad? Es imperativo, pero en esa virtud
de la superación de los derechos humanos, de los principios generales del derecho universalmente reconocidos, que uno de esos es la universalidad, otro es la transformación, otro es la interdependencia de esos derechos universalmente reconocidos. Quiere decir que se va superando, ¿verdad? ¿Por qué se va superando? Por el mismo desafío, la evolución de la ciencia que va superando. Quiere decir que ese principio de supremacía constitucional, si bien es cierto, indica que la Constitución está sobre las demás leyes, también ahora modernamente, que nosotros lo tomamos hasta en el año 2011, ¿verdad? En el año 2011, el bloque constitucional indica que aquellos principios, normas, teorías que no formen parte del texto, pero que sirven para defender cada uno de los preceptos, derechos de las personas. También ahí entra el principio pro persona, ¿verdad? Principio pro persona. Van a ser parte de la constitución, de las leyes constitucionales. Ahora forman un bloque de constitucionalidad. Pero miren que nosotros lo adoptamos en el año 2011, pero el bloque de constitucionalidad lo empezaron a utilizar en Francia, allá en el año más o menos 1985. Cuando nosotros estábamos adoptando la constitución, la última era del año 1985, en donde nosotros adoptamos o donde nosotros hacemos claramente mención al principio de supremacía constitucional, allá en los artículos 44 de la Constitución, 175, 203 constitucionales, 3 de la ley de amparo, 114 de la ley de amparo. Francia ya está utilizando el bloque de constitucionalidad, lo utiliza, ¿sí? Según el Consejo Constitucional francés, el preámbulo de la quinta constitución hace un reenvío a la cuarta constitución francesa. Es de ahí donde ellos ya empiezan a utilizar el bloque de constitucionalidad en su constitución, no digamos en jurisprudencia como nosotros. Allá en el año 85, 25 años después, 26 años después, nosotros lo venimos a adoptar, ¿verdad? Pero igual es parte ahora de nuestro ordenamiento jurídico. Pero no quiere decir que el principio de supremacía constitucional o imperatividad constitucional no esté vigente, ¿verdad? No quiere decir que no sea vigente. Por el contrario, siempre se debe respetar. Aun y cuando antes de ese bloque de constitucionalidad también ya existían antecedentes de que si hay normas, reglamentos, incluso contratos individuales que superen lo preceptuado en la Constitución, también se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Esos contratos de forma individual, si superan lo que está establecido en la Constitución relativo a derechos individuales y sociales. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 103 de la Constitución, en el artículo 103 de la Constitución, vamos a ver qué nos indica el artículo 103. Vamos a encontrar ahí en el artículo 103, compañeros. 103, 103, solo permítame, si no es 103, así. O no, es el artículo 106. Artículo 106. Renunciabilidad de los derechos laborales. Exacto. Irrenunciabilidad de derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados, ¿eh?
Los derechos consignados en esa parte de la Constitución son irrenunciables, pero ahí también indica susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva. Quiere decir que si alguien a través de un contrato supera lo establecido en la Constitución, que por ejemplo un derecho laboral es un salario mínimo, también va a ser parte del ordenamiento jurídico, o sea, va a superar lo que está establecido en la Constitución. O sea, hay precedentes de que el principio de supremacía constitucional tiene una o varias excepciones, ¿verdad? Y esa es una, el derecho laboral. Ahora bien, con lo del bloque constitucionalidad, debemos de observar que no es que yo lo diga que ha superado eh, la famosa pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? La teoría de la pirámide de Kelsen, no. Lo único que ha ido superando en base a esa interdependencia que hay relativa a los derechos humanos, ¿verdad? Ese principio de interdependencia que indica que los derechos, cada uno individualmente son titulares, cada uno individualmente son eh, se pueden pelear, se pueden defender individualmente. Cada uno, no hay rango entre ellos. Quiere decir que cada uno supera de la misma forma. No hay, como hasta hace unos 10 años se decía, derechos de primera generación, derechos de segunda generación. Ya no existe la teoría generacionista, ¿verdad? En cuanto a los derechos humanos. Ahora todos son iguales, ¿verdad? Entonces, ponga mucha atención, ¿verdad? Aquel que les mencione que derechos de primera generación, de segunda, eso ya no existe, ¿verdad? Porque ha sido superado en gran manera. Entonces, quiere decir que ahora el bloque de constitucionalidad es bien, eh, digamos, es como la punta del iceberg, ¿verdad? En nuestro ordenamiento jurídico es bien utilizado, es modernamente lo que se está utilizando, ¿verdad? De, de, la, de las leyes en Guatemala. Debemos de hacer mención a cada uno de esos, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda. Aunque entren como leyes ordinarias, ¿cómo es que se colocan a la par de la Constitución, Lick? Si se supone que un tratado sobre derechos humanos entra como una ley ordinaria, pero no forma parte de las leyes ordinarias, sino que es colocada a la par. Exacto, buena pregunta, Levin, gracias. Habíamos dicho, ¿verdad? Que el artículo 183, vayamos al artículo 183, 183, vamos a buscar la literal, ¿verdad? Si nos vamos al artículo 183, ahorita vamos a explicar la pregunta de, de Levin, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Si nos vamos al artículo 183, ya le di vuelta y no encuentro, pero por aquí vamos. Funciones del presidente de la República, Ajá, artículo 183, que dice, son inciso funciones del E, presidente de la República. inciso E. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos. No, gracias, Lely, no es ese. Permítame, vamos a buscar el que es. Ahí no entra como cuando es integración de leyes. No, miren pues, sí es integración. Ahorita vamos a integrar todos los que les voy a decir, pero es el número, es el inciso K, 183, inciso K. Mejor de leerlo, Leslie. Vale. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Gracias. Oigan, pues, Guatemala,
quitemos a este Yan Matei, ¿verdad? O quitemos a IMI. Bueno, tendríamos que quitar a la mayoría, ¿no? En su función de presidentes, que no ha sido de lo mejor, ¿va? O no ha sido bueno. Ellos cuando van a un país extranjero, por ejemplo, quieren firmar un tratado, negociar un tratado, lo hacen de la siguiente manera. Hay pasos, ¿verdad? Vamos a iniciar por ahí. Por ejemplo, Yan Matei se va a la República de Brasil y firma un tratado relativo a derecho de familia, ¿sí? Entonces, el primer paso es la negociación, ¿verdad? Negocian, no, por ejemplo, un tratado relativo a la extradición. Negocian, si vos me entregas un, ¿qué? Un narcotraficante, yo te entrego uno. Si vos me entregas 5, yo te entrego. Esa es la negociación, ¿verdad? De ese tratado. Se da la negociación. Luego se da la firma. Los dos firman, ¿sí? Pero ese tratado para poder venir a Guatemala no es solo que él ya lo trae, va en un CD, en un USB o por correo. Bueno, ya es ley aquí en Guatemala. No. ¿Sí? Estamos leyendo que la Constitución nos indica ahí un procedimiento. Paso número 3. Primero sería la negociación, ¿verdad? La firma. Luego el paso número 3, la aprobación del tratado. ¿Quién lo aprueba? Bueno, vamos a ver qué dice el 183, inciso K. Funciones del presidente, inciso K, someter anualmente al Congreso para su aprobación. No, perdón, estoy leyendo el J, el K. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación. Entonces, ¿quién lo aprueba? El Congreso, ¿verdad? ¿Y qué aprueba el Congreso? ¿Qué hace el Congreso? Leyes ordinarias. Por lo tanto, entran como leyes ordinarias. Ojo, ahí vamos paso a paso. Esa sería la aprobación. Pero ¿quién ratifica ese tratado? ¿Sí? Pongan ahí, ¿verdad? 183 literal K, paso número 3. Luego nos vamos al 171. Artículo 100, perdón. Sí, artículo 171. Artículo 171. Artículo 171, literal L, me parece. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, C, F, G, F, G, J, K, L. Ahí está. Nos vamos al artículo 171, literal L. El artículo 171 regula otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso y nos vamos a la literal L. Aprobar antes de, oiga pues, aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. Ahí estamos, ¿verdad? Aprobar antes de su ratificación. ¿Estamos? Entonces, salen como leyes ordinarias, ¿verdad? Entonces quiere decir que si es un tratado relativo a derechos humanos, imagínense, la Constitución en el artículo 46 indica, ¿verdad?, que van a estar por encima de leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Pero si al entrar entran como una norma ordinaria, quedan abajo. Pero el único ente que interpreta la Constitución es la Corte de Constitucionalidad. Y ellos han interpretado que se van a equiparar a leyes constitucionales, nunca con potestad reformadora, ni menos derogatoria de sus preceptos, con el único hecho de estar a la par, ¿sí?
con la idea de la interdependencia de esos derechos humanos, que valgan por sí solos y se puedan defender a sí mismos por sí solos y ninguno en un sentido de ponderación entre ellos, ¿verdad? No se puede hacer una jerarquía. Ahora bien, ¿dónde está la firma de ese tratado, el fundamento? Nos vamos al 183, literal O. Literal O. Funciones del presidente, literal O. En su parte conducente establece celebrar, ahí está, miren, la celebración ya la firma, ¿verdad? Ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. ¿Está? Quiere decir que tenemos el 183 literal O, 183 literal K, 171 literal L. Ese es el procedimiento. Pero ahora todo esto ha sido superado, ¿verdad? Por el bloque de constitucionalidad. Ahora ya no es de que se van a comparar a leyes constitucionales y no solo los tratados y convenios ratificados y aceptados por Guatemala relativos a derechos humanos. Ahora ya existen aquellos principios, aquellas teorías y aquellas normas que aunque no sean parte expresa o aunque no sean leyes constitucionales, pero que sean para defender en base a ese principio pro persona la mayor cantidad posible de derechos sabidos y por haber de, en este caso, sus clientes o de las personas o de la humanidad, se consideran parte del bloque de constitucionalidad. Expediente 1822-2011, de fecha de sentencia 17 de julio del año 2002, el bloque de constitucionalidad. No sé si por ahí vamos, Levin, Rogelio. Sí, Lick, eso era lo que no entendía, si esa partecita ahí, pero sí, ya ahorita que usted lo explicó, o sea, ellos cuando se trata de derechos humanos lo ponen a la par de la Constitución, pero no por No, encima, ¿no? ni por encima ni por abajo. Ajá, O sea, se a la par. equipara a leyes constitucionales. O sea, en una pirámide lo podríamos poner a la parte, a la par, Los como, convenios, sí, a ajá, la par. como Pero, una ley electoral y de partidos políticos. exacto. Pero ahora yo lo que quiero que ustedes me comprendan, ¿sí? Que ese sistema piramidal de leyes que supuestamente tenemos está dejando de existir. No, no quiere decir que ya se vaya a anular, ¿verdad? Sí, pero yo quiero que lo entiendan como un globo, ¿verdad? Como algo integral. Si una ley constitucional está por encima, pero hay un contrato individual que supera lo que está aquí, ese es parte del bloque de constitucionalidad, ya no hay jerarquía, ¿verdad? Porque tampoco podemos ponerlo por encima de las leyes constitucionales. O sea, se ha ido superando en buena parte, ¿verdad? En buena parte. ¿Sí? A eso me Sí, refiero. sí, sí, porque también han habido tratados sobre que regulan lo de los trabajos, ¿vale? Convenios y Exacto. tratados internacionales que regulan, ¿qué le podría decir? El Concerniente al salario. trabajo, ajá. Hablemos, por ejemplo, del salario. El artículo 88 del Código de Trabajo regula salarios, toda remuneración que el patrono debe pagarle al trabajador a cambio de una prestación de servicios personales. Ahí se quedó. Artículo 88 del Código de Trabajo. Pero el convenio 95 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, regula lo siguiente en su artículo 3. Salario no solo es eso, ¿verdad? Salario es, por ejemplo, es toda actividad que pueda remunerarse, cualquiera que sea su denominación. Ojo, a muchas veces
muchas veces indican, por ejemplo, es que solo es un incentivo que te damos, no es un salario. Yo estuve en algún lugar, ¿verdad? Incluso es un lugar de asistencia social donde le decían a los trabajadores, solo es un incentivo que le damos, no es salario, es una explotación laboral en todo caso. Entonces yo les dije, no, esto no es así, ¿verdad? Esto es una explotación y al final van a tener que pagar reajuste salarial, indemnización, prestaciones. Entonces, ese convenio 95 supera, ¿verdad?, lo que está establecido en el Código de Trabajo y en la Constitución. Es parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, el tema de la supremacía constitucional hay que entenderla, ¿verdad? Que no hay ley superior a la Constitución, pero también hay que entender que existe el principio, perdón, existe el bloque de constitucionalidad que indica que hay principios, normas jurídicas que, aunque no sean parte formal del texto constitucional, forman un bloque para defender y darle el mayor alcance a, eh, a los derechos, ¿verdad? Para que puedan defender la mayor cantidad de las personas, ¿verdad? Permítanme, joven. Solo permítanme 2 segundos. Bien, compañeros. Vamos a continuar. No sé si por ahí estamos. Entonces, Gracias. derivado de lo que miramos, también ya vimos el proceso de aprobación de un tratado, ¿verdad? Entonces también entra en el examen el proceso de aprobación de un tratado, ¿verdad? Primero la negociación, la firma, eh, la aprobación y la ratificación con su respectivo fundamento legal. ¿Alguna duda dónde vamos? A ver, compañeros, enciendan sus cámaras porque miro que solo un par de compañeros están. Ay, Lico, ahorita estamos en las peores fachas del mundo. No, es que eso no crean que eso es lo que solo quería ver si estaban poniendo Sí, estamos. atención. Ok, bueno, gracias. Me pueden apagar las compañeras. Fíjense que los compañeros de primer año con sus cámaras encendidas, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría sí con cámara encendida. Como es de primer año, ponen atención y no se van de plano. Ahí están siempre fijos, ¿verdad? Estamos bien ahí. El principio de supremacía constitucional, vimos los fundamentos también. Bueno. Luego arribamos a la estructura de la Constitución. Y la estructura de la Constitución la tenemos en el índice, ¿verdad? Ustedes, para no estar dándole tanta vuelta. Y miramos que la estructura de la Constitución se divide en 3 partes. 3 partes. Parte número 1 es la parte dogmática, así como lo ven, se los voy a...
Lick, no se oye. Tiene apagado su micrófono, Lick. Perdón, jóvenes, tenía apagado el micrófono hace rato. Creo. Bueno, voy a repetir. Luego llegamos a la estructura de la Constitución, porque ahorita estamos viendo teoría de la Constitución, ¿verdad? Ese es el capítulo. Y veníamos arrastrándolo con el tema de la supremacía. Ahora llegamos a la estructura de la Constitución. La estructura de la Constitución la tenemos ubicada en el índice de la Constitución. Y esta se divide en tres partes. Parte dogmática, que ahí se los escribí. Parte orgánica y parte procesal o práctica. La parte dogmática la tenemos del artículo número 1 al artículo número 139. La parte orgánica la tenemos del artículo número 140 al artículo 262. Y la parte práctica del artículo 263 al artículo 281. ¿Qué estudia o qué contiene la primera parte? La parte dogmática. Es la parte que establece principios, y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales como sociales. Que se le reconocen al pueblo como sector gobernado frente al poder público como sector gobernante. Para que este último, o sea, el sector público, respete lo que está establecido en la Constitución. La parte dogmática reconoce y otorga derechos a los individuos de un Estado. Existe en la parte dogmática un catálogo de derechos. Son derechos que los individuos le han arrebatado al Estado, logrando con ello limitar en lo posible las facultades del mismo. Además, en esta parte se establece la orientación filosófica y teleológica en la cual encuentra su razón de ser el Estado. La parte dogmática, ¿verdad? Bueno, luego viajamos a la parte orgánica. Es la parte que establece cómo se organiza Guatemala, la forma de organización del poder, es decir, las estructuras jurídico-políticas del Estado y las limitaciones del poder público frente a la persona, o sea, frente al pueblo. La estructura del Estado, pues la estructura administrativa del Estado. ¿Estamos? Por ejemplo, ahí establece el Estado y su forma de gobierno, nacionalidad y ciudadanía, relaciones internacionales, poder público, los tres poderes, ¿verdad usted? Estructura de organización del Estado, régimen político, régimen administrativo, régimen de control y fiscalización, el Ministerio Público, el régimen municipal, la Contraloría General de Cuentas, Procurador de los Derechos Humanos, etc. Bueno, y luego llegamos a la parte práctica. Esta parte establece las garantías o los procesos relativos a la justicia constitucional y los mecanismos para hacer valer
los derechos establecidos en la Constitución y para defender el orden constitucional. O sea, en la primera parte, en la parte dogmática, vemos que están los derechos. Yo tengo derecho a defensa, pero viene un juez y me lo violenta, ¿va? ¿Y qué? A mí me vale tu derecho de defensa, le dice el juez en una resolución aún. ¿Qué hago entonces? Ya no puedo hacer nada. No, bien puedo defender ese derecho de defensa, que bueno, lo defiende una garantía constitucional, ¿verdad? Ya vimos que hay tres: la acción de amparo, la acción de exhibición personal y las acciones de inconstitucionalidad de ley. Alguna de ellas va a defender algún derecho que me estén violentando, amenazando o restringiendo. Hay algo importante aquí hay que hacer mención. La inclusión de esta tercera parte, o sea, la tercera parte, fue realizada por el licenciado de León Carpio, aunque no es compartida por algunos constitucionalistas, ¿verdad?, guatemaltecos, nos parece acertada, ya que facilita los medios para hacer efectivo el catálogo de derechos establecidos en la parte dogmática y el respeto a la organización del Estado establecida en la parte orgánica. En suma, brinda los medios para la defensa del orden constitucional y establece la manera en que se pueden realizar reformas a la Constitución. Ahí tenemos en esa parte, ¿verdad?, la adquisición personal, la inconstitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad y la ley de amparo. Y también las reformas a la Constitución. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta, compañeros, con este temita? ¿Cuál es la estructura de la Constitución? Parte dogmática, parte orgánica y parte práctica o procesal. No creo que hayan dudas, ¿verdad? No creo que hayan dudas aquí. Bueno, luego llegamos a el siguiente tema: clasificación de las constituciones. Así como está en el programa, sí está en el libro, ¿verdad? Clasificación de las constituciones. Y miramos algunas constituciones, ¿verdad? Miramos que el autor indica que existe una constitución racional normativa, una histórico tradicional, existe las constituciones escritas y constituciones no escritas, las constituciones flexibles, constituciones rígidas y constituciones mixtas, las constituciones desarrolladas y sumarias, constituciones otorgadas, pactadas y democráticas. ¿Estamos? Veamos cada una de ellas así rápido. ¿Cuál es una constitución racional normativa? Establece o indica el autor que concibe a la Constitución como un complejo normativo establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos. Es un concepto racional de constitución que tiende a identificarla como una ideología, con una ideología determinada, de modo que el país cuya ley fundamental no se amolde a dichos principios carece de constitución, ¿sí? Ahí entraría, por ejemplo, la constitución racional normativa. Podría entrar la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Una constitución no desarrollada, una constitución, muchos dicen no escrita, pero sí es escrita porque tiene 7, 8 artículos, si lo podemos llamar, ¿verdad? Bueno, una constitución histórico tradicional constituye una reacción contra el concepto racional y es la afirmación de la idea conservadora frente al liberalismo. La constitución es el resultado de una lenta transformación histórica.
hablemos de el país de Francia, ¿verdad? Sí, esa es es una constitución que se ha realizado a través de hechos históricos, ¿verdad? A través de hechos fundamentales. Bueno, les mencionaba, ¿verdad? El bloque de constitucionalidad en el año 1985, ellos ya lo utilizan. ¿Por qué lo utilizan? Porque en derechos humanos ellos han estado evolucionando más rápido. El sistema europeo era el sistema latino, que ese es un sistema latino, ¿verdad? En Francia ha evolucionado, pero en Europa de una forma más rápida que en nuestro continente, ¿verdad? Luego tenemos, ¿sí?, una constitución sociológica. Es la concepción de la realidad, es constitución lo que está vigente en un país sin consideración a su ideología. La constitución es el resultado de las condiciones sociales, jurídicas, históricas en un país determinado, ¿verdad? Aquí más o menos yo le vengo aportando o le vengo, perdón, la vengo relacionando con la Constitución de Guatemala. Ustedes sabrán cómo es, ¿verdad? Pero yo más o menos la relaciono a la Constitución de Guatemala, porque, por ejemplo, la Constitución de Guatemala es jurídica, es política, es sociológica y es axiológica, ¿verdad? Entonces, esa es parte de una constitución sociológica, porque se estudia la Constitución de Guatemala en su dimensión, ¿verdad? La dimensión, la perspectiva integral es jurídica, política, sociológica y axiológica. ¿Por qué decimos que es sociológica, verdad? Porque estudia, ahí sí que las raíces de una sociedad. Entonces, bueno, es grande el tema, ¿verdad? Pero el inicio, el génesis de una sociedad, en este caso de un Estado, ¿verdad? Un Estado. ¿Y por qué decimos que también es sociológica, verdad? Porque parte de muchos principios. Por ejemplo, el principio religioso, el principio económico, el principio penal garantista. O sea, le da mucho énfasis al sistema garantista, ¿verdad? En la sociedad. En ese tiempo, allá por el año 85, protegía mucho al delincuente, ¿verdad? Parte de la sociedad, parte de ese acervo cultural, parte de ese acervo sociológico, ¿verdad? Lo establece en la Constitución. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Y luego vemos que existen las constituciones escritas y constituciones no escritas. Indica aquí el autor, son constituciones escritas las que contienen una serie de normas precisas, legisladas, solemnemente promulgadas, a las cuales debe ajustarse la conducta del Estado. Estas constituciones se proponen estatuir un documento en un documento todas las instituciones y principios de convivencia social. Constituciones no escritas, dispersas o consuetudinarias. En cambio, son las que carecen de un texto concreto y están integradas principalmente por varias leyes, costumbres, usos, hábitos y prácticas en contrario. Por ejemplo, una constitución escrita, la de Guatemala, una constitución no escrita, la de Estados Unidos de América. Bueno, y luego vamos a las constituciones flexibles, constituciones rígidas y constituciones mixtas. Quiere decir que las constituciones flexibles son las que se pueden reformar de forma sencilla. Ahora las constituciones rígidas son las que no se pueden reformar desde ningún punto de vista. Y las constituciones mixtas, como el caso de Guatemala, se pueden reformar en cierta parte y hay una parte que es una parte rígida, la parte pétrea, ¿verdad? Que tenemos allá en el artículo 281. El artículo 281 de la Constitución lo vamos a leer para recordarlo, ¿verdad? Ustedes, para no perder la costumbre. En el artículo 281 indica lo siguiente de la Constitución
de Guatemala, ¿verdad? Artículo 281. Esa es la parte pétrea, ¿verdad? El artículo 281 indica, ¿verdad? Artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. O sea, son 5 artículos, 4 en total y uno en su inciso G. Ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno. Eso quiere decir que no se puede reformar el sistema de la triada de poderes. Al principio no hay reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restarse la efectividad o vigencia de los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. ¿Estamos? Artículo 181. Aquí la pregunta no iría tanto qué artículos no se pueden reformar, ¿verdad? Porque ustedes me los dirían de memoria. Pregunta, ¿sí? A ver quién me quiere responder. A ver, No escuché, Lick. pregunta. No he hecho la pregunta. A ver, ¿se puede reformar el artículo 281 de la Constitución? No, Lick. Es un artículo pétreo, Lick. Tal vez alguien me responde, compañero. ¿Se puede reformar el artículo 281? Ese sí, Lick, pienso porque ahí dice que en ningún caso podrán reformarse los artículos los que está mencionando. Compañeros, tal vez el que va a responder que levante la mano, ¿verdad? Porque si no, todos hablan al mismo tiempo. Yo le voy a dar la palabra porque todos opinan. Bueno, a ver, Leslie. Yo pienso que sí se puede reformar, Lick, porque ese artículo solo está diciendo que en ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141 y 165, inciso G, el 186 y 187, y los que usted dijo, el 146 y el No, 147. yo estoy equivocado. Los que usted dijo es el ¿qué? Esos creo que 186 no. y 187, ajá. Ajá, y usted dijo 146 y No, 147, ese esa era mi no duda. son. Va, No, entonces solo son los 140, 141, el 165, inciso G, y el 186 y el 187. Ok. Estoy correcto. A ver, ¿quién no está de acuerdo con lo que acaba de decir Leli? ¿Se puede reformar ese artículo, sí o no? No, Lick, no se puede No se puede reformar. reformar, Lick. Disculpen, es que por eso yo les digo que levanten la mano porque Eh, las dos hablan al mismo tiempo. Pero aquí no me aparece. A ver, Alejandra, no me aparece que levantó la mano. Alejandra Paz. Está bien, Lick. Ajá. Adelante. No, usted estaba diciendo de que si no se podía reformar el artículo, ¿cuánto dijo? El 281. Supongo que sí se puede reformar porque, bueno, sí es el artículo que menciona que artículos no se pueden reformar, pero igual no menciona que este artículo no sea reformable. Entonces yo supongo que sí se puede reformar. A ver, ¿quién más me puede ayudar ahí? Gracias, Alejandro. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? No me aparece ahí, pero dale, pues. Sí, Lick, el artículo 281 me
parece que no se puede reformar, pues es el mismo que prohíbe que se puedan reformar los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Entonces, si se reformaría eso, pues podría decirse que se seguiría contra la norma, pues, porque es el mismo que prohíbe. Gracias, Débora. Bueno, ¿no hay alguien más? Sí, compañeros, o sea, a ver, Juan Carlos. Ahí vamos, ¿verdad? O sea, lo único que Débora mencionó un artículo que yo no lo estoy buscando y no lo logro encontrar, ¿va ustedes? Artículo 281, pues no lo logro encontrar. 281, tal vez quiso mencionar el 281, ¿verdad? Sí, eso fue. Bueno, ahí está, mire pues. Y ahorita vamos a llegar a los sistemas de interpretación constitucional. Espero que lleguemos el día de hoy, si no, en la siguiente clase. Hay principios para poder interpretar la Constitución, ¿verdad? Y uno de esos nos indica, ¿verdad? Sí, que la Constitución no se puede contradecir a sí misma, se debe interpretar de forma integral. Obviamente, si se indica que no se pueden reformar aquellos artículos, por lógica no se puede reformar ese mismo artículo, si no pierde la parte de rigidez, ¿verdad? La parte pétrea de la Constitución, ¿sí? Vamos a ver qué si una compañera ahí habla de punibles. Vamos a ver qué. Primero tendría que promoverse una reforma al artículo 281, lo cual no es punible. Punible es una pena, no sé qué. Para eliminar el carácter pétreo de los otros artículos. Lo cual no es posible, tal vez que eso fuese. Bueno, sí, miren pues. Cuando hablamos de una reforma, ¿sí? A los artículos pétreos, ahí estamos como cayendo en controversia. Yo les digo, la parte pétrea de la Constitución, la parte rígida, no se puede reformar desde ningún punto de vista. Eso lo dije desde iniciando. Viene la compañera y se tendría que promover una reforma al artículo. No se puede reformar. Esa parte es pétrea, ¿verdad? No se pueden reformar. ¿Sí? ¿Cuál no se puede reformar? El sistema republicano de gobierno, ¿sí? Y la reelección y la alternabilidad, más lo que indica el artículo 165, inciso G, ¿verdad? El artículo 165, inciso G de la Constitución es pétreo, ¿verdad? Desconocer al presidente de la República, sí, habiendo vencido su periodo constitucional, continúa ejerciendo el cargo. En tal caso, el ejército pasa automáticamente a depender del Congreso. O sea, esos 5 preceptos no se pueden reformar desde ningún punto de vista. ¿Estamos? Quiero que quede claro, ¿verdad? Porque después no va a decir, no lo explicó, ¿verdad? Eso no se puede reformar. La misma Constitución, la rigidez constitucional. Por eso, si regresamos al artículo 181, ¿sí? Compañera que dijo que hay que hacer una reforma, ¿verdad? Oye, ¿qué dice el epígrafe? Artículo 181. Artículos no reformables. O sea, esos no se pueden reformar desde ningún punto de vista.
¿sí? Ahí lo indica, no reformable. Sí, así estaban. Eso es lo que es que no le escuché bien, tiene mucho. Si esos artículos se hicieron así desde 1985, así fueron, pues. Esa es la pregunta, Levin. Pero solo una Asamblea Nacional Constituyente, si se hiciera una nueva constitución, los podría derogar, o cómo sería ahí. No, no, no. No reformables, ¿sí? No es reformable. ¿Sí? Si viene una nueva constitución, tiene que integrarle esa parte de la rigidez. Obviamente, si, por ejemplo, Guatemala cayera en un gobierno de anarquía, va a cambiar diversas formas de ley, ¿verdad? Pero en el momento no, ¿sí? Si, si, por ejemplo, hubiera una reforma a la Constitución, esa parte no se puede reformar. ¿Estamos? Sí, pero ese estamos hablando de otro tema, ¿verdad? Ustedes tienen razón, ¿sí? Hay una compañera que mencionó antes, pero yo les estoy diciendo lo que pasa ahorita. Obviamente, si cae en un gobierno, ¿sí? De anarquía, las leyes se van a irrumpir, ¿verdad? Se van a quebrantar, como aquel caso del año 1993, del 25 de mayo, me parece, en el caso de Serrano Elías, ¿verdad? Y esa sentencia es bueno que la lean, porque ahí van a aclarar más dudas. Él irrumpió y se apropió, se quiso apropiar los tres poderes, el poder del pueblo, era la soberanía en solo él. Pero ahí fue donde entró la Corte de Constitucionalidad a defender, ¿sí? Esa constitución, esa supremacía constitucional. Obviamente, las fuerzas policiales y armadas defendieron en este caso la institucionalidad, ¿verdad? No fue un golpe de Estado total, porque si hubiera sido total, se hubieran ido del lado de él las fuerzas armadas y las policiales, ¿verdad? Pero eso fue eso, ¿verdad? Él quebrantó el sistema republicano de la Constitución, ¿sí? O sea, yo no les digo, ustedes primero me hablan si se puede reformar, después ya me dice una compañera, miren, o sea, tengan cuidado porque dice, anteriormente había un gobierno de facto, ahí la Constitución perdía su validez. Sí. Ustedes me preguntan una cosa y después dicen, o sea, yo lo que les digo es que no. Obviamente en gobiernos de facto, por supuesto, ellos se apropian de los poderes, el sistema republicano deja de existir, pero eso no es constitucional. Por eso se creó la Corte de Constitucionalidad para defender esa supremacía constitucional, ¿verdad? Sí, ahora ese bloque de constitucionalidad, pero eso no es una reforma, es en todo caso es ¿cómo se llama? Un golpe de Estado, ¿verdad? O que viniera otra tipo de revolución, no sé, pero esa parte Petra no se puede reformar. Ahí está claro, yo no lo estoy inventando. Artículos no reformables. ¿Sí? O sea, obviamente yo sé que antes, incluso yo mismo les he mencionado, ¿ah? El Código Civil y el Código Procesal Civil fueron creados en un gobierno de facto, de un coronel Enrique Peralta Zurdi. Entonces,
La misma Constitución reconoce esos decretos ley en el artículo 16 de las disposiciones transitorias y finales, ¿verdad? Me parece que es el 16, ¿sí? Pero no es de que sean reformables, eso quiero que les quede claro, ¿sí? No es de que sean reformables, es en todo caso, los dejan sin efecto por la fuerza, ¿verdad? Así Artículo, como el artículo de la pena de muerte, Lick, ese tiene bastante tela que cortar, diría. aval porque no se llega a un acuerdo. No. Vamos a aclarar, Levin, y esto bueno que lo mencionara, ¿no? Levin tiene mucha percepción de la coyuntura nacional, tiene mucha información, pero la vamos a aclarar ahorita, eso de la pena de muerte, Levin. Vamos a aclarar más o menos lo siguiente, ¿sí? Para que ustedes, con eso vamos a ir finalizando, ¿verdad? Pregunto, ¿sí? Permítanme. Guatemala es parte de un sistema interamericano de derechos humanos. Guatemala es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está allá en San José, Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su sede es allá en Washington, D.C., District of Columbia, ¿verdad? No es Washington solo así. Es la capital de los Estados Unidos, donde está la mayoría de embajadas, donde está la Organización de Naciones Unidas. No, pero está en Nueva York, algo así, pero la comisión está en Washington. ¿Están? Bueno, oigan, pues. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que lleva procesos cuando el Estado de Guatemala ha violentado, amenazado, restringido derechos, en este caso en Guatemala. El sistema de justicia no ha sido el mejor, ¿verdad? La Comisión Interamericana es la que investiga si procede o no realizar ese proceso. O sea, la Corte Interamericana, más o menos, quiero que claro, ¿verdad? No me confundan después, jóvenes, porque van a decir, Dani así lo da, ¿verdad? Y no, lo que la Corte Interamericana es para el organismo judicial en Guatemala, la Comisión Interamericana es como el MP de Guatemala. Una lleva el proceso y la otra investiga. Bueno, ahí vamos, claro. Guatemala es parte de la convencionalidad, ¿sí? De un sistema convencional. Cuando hablo de convencionalidad, hablo de los convenios, ¿verdad? Lo que acabamos de decir, convenios y tratados aceptados y ratificados por Guatemala. El artículo 44, el artículo 46, el artículo 149 de la Constitución son el fundamento legal al control de convencionalidad. ¿Y qué es el control de convencionalidad? Es la observancia obligatoria que las autoridades jurisdiccionales deben darle, ¿sí?, a la administración de justicia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la pregunta que hacía Levin. Por ejemplo, un juez de trabajo, para poder interpretar qué es salario, él no se debe de ir al Código de Trabajo, al artículo 88. Se supone que el juez conoce el derecho, el abogado conoce el derecho. Él se debe de ir a ver si existe un convenio, un tratado ratificado por Guatemala relativo a derecho del trabajo, derecho humano, y si existe, en efecto, está el convenio 95 de la OIT. ¿Qué les quiero decir? Que Guatemala es parte de esa convencionalidad y por lo tanto tiene la obligación de controlar el uso de los convenios. ¿Por qué? Porque cuando no fiscaliza, no hace uso, observancia de esos convenios, Guatemala viene y violenta derechos humanos. Y luego viene la gente y se va a quejar, ¿verdad?, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí es donde viene y penalizan a Guatemala, ¿sí? Y ahí viene la indemnización, ¿verdad?
millones de dólares contra el Estado de Guatemala. ¿Y quién paga el pato? ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién paga el pato? Nosotros con nuestros impuestos. ¿Estamos? Ahora bien, Guatemala en el año 85 establece en su constitución, ¿verdad?, la pena de muerte. En el artículo 18, me parece. Vamos a ir al artículo 18. Pena de muerte. Establece ahí, ¿verdad? Varios, bueno, ustedes van a leer la pena de muerte. Ahí. Pero también estaba establecida allá más o menos, no tengo aquí a la mano el código penal, pero más o menos así viene. Allá por el artículo 52 del decreto 17-73, que es el código penal, establece las penas por ahí por el 52, ¿va? No me van a creer que es exacto, pero si alguien lo tiene, las penas principales y penas accesorias, ¿sí? En las penas principales se establece la pena de muerte. Vamos a ver qué dice un compañero ahí, se vino. Vamos a ver. Voy a ver qué dice un comentario aquí. Oscar Mateo. Disculpe, el fundamento de la convencionalidad 44, 46 y 149. Y Dania Reynoso. Yo leí una página que decía que aunque presenten una propuesta que no violente el 281 de la Constitución, deberá generar una investigación. Es responsable a los que lo proponen y a quien se atreva a aprobarlo, porque no se puede reformar lo no reformado. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Bueno. Artículo. Entonces sería, entonces sería el 41, creo, las penas, y 43. Yo estaba entre el 51 y el 53, ¿verdad? Es el 41. Bueno. Ahí lo leen. La idea es lo siguiente, es que no tengo a la mano mi código. ¿Sí? Establece la pena de muerte. Además del Código Penal, que establece la pena de muerte en varios delitos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el artículo 201 bis. Si ustedes viajan al artículo 201 bis, van a encontrar, me parece, si no mal recuerdo, el delito de tortura. A ver quién me ayuda ahí. El delito de tortura. Por favor, por favor. Bueno, póngame atención, pues. Aquí se presenta la primera inconstitucionalidad porque si derivado del delito de tortura hay muerte, se va a decretar la pena de muerte. Pero póngame atención. ¿Cuándo se decide declarar inconstitucional la pena de muerte? Ahí partimos. Ese es el precedente. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí?
Guatemala es parte, ¿sí?, de ese sistema interamericano de justicia y derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben la pena de muerte. Le dan prioridad a la vida. Por lo tanto, no se puede sancionar con una pena de muerte. ¿Sí? El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe la pena de muerte. La Convención Americana en su artículo 9 prohíbe la pena de muerte. La Declaración Universal también prohíbe la pena de muerte. No estoy seguro qué artículo es. Ahí sí no, pero se los voy a dar en la próxima clase porque no tengo mis leyes, las dejé en otro lado. Pero eso sí me recuerdo, el 15 y el 9. 15, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 9, la Convención Americana y la Declaración Universal también. Entonces, incluso esas leyes fueron aprobadas antes que la Constitución. Por lo tanto, Guatemala estaba haciendo, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo Guatemala? Estaba incumpliendo esa convencionalidad de la cual Guatemala es parte. ¿Sí? Por ejemplo, esas vienen desde el año 69 y Guatemala en el 85 incluyó la pena de muerte en la Constitución. O sea que estaba incumpliendo esa convencionalidad. Entonces, los casos que llegaban a la Corte Interamericana sancionaban a Guatemala. Empezando porque no se debe aplicar la pena de muerte. Desde ahí, haya sido procedimiento bueno o malo, desde ahí ya estaba mal Guatemala. ¿Y para qué? De todas maneras, ya habían matado a los clientes, ¿no? En el caso Fermín Méndez versus Guatemala. A eso me refiero, ¿verdad? A eso vamos. Guatemala dijo, bueno, hasta aquí. Y se presentan inconstitucionalidades, ¿verdad? En este caso, el precedente es, ¿sí?, el expediente 1097 del año 2015. 1097 del año 2015. Ese es el precedente. Y luego ya viene otra inconstitucionalidad, pero esa es la inconstitucionalidad de la pena de muerte en el delito de asesinato. Y luego ya viene la otra inconstitucionalidad por los demás delitos que tienen como pena principal la pena de muerte. Ese es el expediente 5986-2016. Expediente 5986-2016. Esta es la inconstitucionalidad de pena de muerte en varios delitos. Por ejemplo, me recuerdo que es parricidio, magnicidio, violación, así me recuerdo. Bueno. Y también lo que está establecido, si alguien me ayuda ahí, si tiene la ley contra la narcoactividad, lo que está establecido en el artículo 62 de la ley contra la narcoactividad, que se llama, ¿sí?, delitos por el resultado, me recuerdo. Expediente 5000, ¿qué dijo Lick del 2016? Disculpe. 5986. 5980. 2016. Si alguien tiene la ley contra la narcoactividad o que la busque ahí en internet, me parece que es el artículo 62 o el artículo 58. Uno de esos dos. Se llama delitos por el resultado. Adelante, Catherine. Buenas tardes, licenciado. Tardes. En el artículo 62, disposición judicial de bienes. Entonces el 52. Busque el 52, por favor. Delitos calificados por el resultado. Ahí está, ese es. Leámoslo, por favor. Si como consecuencia de los delitos tipificados en esta ley resultaré la muerte de una o más personas,
se aplicará la pena de muerte o 30 años de prisión según las circunstancias del hecho. Si el resultado fuere de lesiones graves o muy graves o pérdida o disminución de facultades mentales, la pena será de 12 a 20 años de prisión. Ahí está. Ese sería uno. Miren, pues. En síntesis, Guatemala es parte de esa convencionalidad, ¿sí? Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Guatemala, este sí lo acaba de ratificar, ¿verdad? El 5 de mayo de 1992, pero miren, la Convención Americana de Derechos Humanos, Guatemala suscribió esa convención, ¿sí? El 22 de noviembre de 1969 y en el 85 incluye la pena de muerte, o sea que eran 16 años los antes que había suscrito la convención y aún así incluyó la pena de muerte, ¿no? O sea, no la incluyó, sino porque dice la pena de muerte no se podrá imponer, pero quiere decir que en el Código Penal en el 73 sí ya la contenía, 4 años después de la suscripción, y ratificó la convención el 27 de abril de 1978, hace más de 40 años. Y nosotros allá en el año 2000 todavía aplicamos la pena de muerte a aquellos que fusilaron, como en el 96, 98, algo así me recuerdo. O sea, estábamos incumpliendo esa convencionalidad. ¿Qué pasa? Viene la gente y se va a la Corte Interamericana y someten a Guatemala, sancionan a Guatemala, lo condenan y a pagar, pues, porque la gente ya está muerta, pero siempre se indemniza, ¿verdad? Es decir, o cuando ya tienen como pena principal la pena de muerte, vienen y la gente se va a la Corte Interamericana y muchas veces declaran el envío a donde, hasta la parte procesal donde se violentó, amenazó, restringió los derechos de las personas. Más o menos así está la pena de muerte, ¿verdad? No sé si he llenado sus expectativas, pero no tengo las leyes, ¿verdad? Porque hubiera tenido las leyes a la mano, se las hubiera explicado de una mejor forma. Pero eso es, hay dos inconstitucionalidades. El expediente 1097-2015, que es en cuanto a la pena de muerte en el delito de asesinato, y el expediente 5986-2016, que refiere a la inconstitucionalidad de la pena de muerte en varios delitos, que se une a también lo que está regulado en el artículo 52 de la Ley contra la Narcoactividad, delitos por el resultado. Entonces, desde ahí ya se declara inconstitucional. En la actualidad no se puede aplicar la pena de muerte, ¿sí? En la actualidad, y no creo que se vuelva a aplicar, porque ya somos parte de esa. De hecho, antes de la pena de muerte en nuestras leyes éramos parte de esa convencionalidad, pero lo quebrantamos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo sí se podría aplicar la pena de muerte, verdad? Como está diciendo Jean Matei, vamos a salirnos del sistema interamericano de justicia. Quiere decir que si nos salimos, Guatemala no va a ser reconocido internacionalmente, etcétera, etcétera, lo que conlleva a un Estado no reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Muchos problemas se vendrían, pero ese es otro tema, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Adelante. Perdón, Estados Unidos, él acepta y ratifica lo que le conviene, ¿verdad? En este caso, algunos estados de la Unión Americana, como es un sistema de federación, ¿verdad? No aceptan, ¿verdad? No han ratificado. ¿Está? Por eso se llama Estados Unidos, ¿verdad? Son varios estados que se unen. Entonces, ellos en algunos estados
su sistema federal es distinto al de su sistema de justicia, es distinto, ¿verdad? Es un sistema federal. Ahí hay justicia federal, justicia estatal y justicia comunitaria, ¿verdad? De condados. Entonces es distinto, ¿verdad? Es un sistema common law. Eso es lo que vamos a ver en los próximos días, ¿verdad? Su tradición jurídica es inglesa, ellos es otro sistema, ¿verdad? No es como el nuestro, el latino, ¿verdad? Entonces ahí es distinto, ¿verdad? Entonces, por eso es que dicen, ¿verdad? El mayor quebrantador de derechos humanos es Estados Unidos. Ahí sí que ellos sabrán, ¿verdad? Ellos sabrán. Yo ahí sí que... Yo estudio mi sistema latino y ahorita no está vigente la pena de muerte. Está declarada inconstitucional. Yo no quiero entrar en polémica, pero si nos vamos al artículo 43 de la ley de amparo, existe la innovación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es la innovación? La propia Corte de Constitucionalidad podrá innovar su jurisprudencia, pero eso ya sería caer en un problema internacional, ¿verdad? Porque somos parte del sistema convencional, ¿verdad? Entonces, nadie se va a querer meter, bueno, dependiendo, ahí sí que... Pero ahí estamos, ¿verdad, jóvenes? Si no hubiera alguna otra pregunta. En derecho penal tienen que ver los delitos, ¿verdad? Que están declarados, su pena está declarada inconstitucional. Si no hubiera alguna pregunta, nos vemos la siguiente clase. Les deseo feliz noche. Saludos a todos, feliz noche. Feliz noche, Bueno, saludos. Buenas noches. feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Adiós, gordos.